Buenos días, amadas hermanas, Jesús es el Señor, un día más de alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo, tomo Herederos de Dios, por nuestro hermano Pedro Don. Título: Dios envía a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley. Semana 2, día sábado. Lectura bíblica, Números capítulo 9, versículos 23. Hechos capítulo 21 versículos 17 al 23, 1 Corintios capítulo 9 versículos 23, Gálatas capítulo 1 versículos del 14 al 16, Gálatas 4 versículos del 8 al 16, Gálatas 5 versículo 11 y Colosenses capítulo 3 versículos 15 al 16. Leer con oración. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1, capítulo 1, versículos 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los sufrimientos y la fidelidad de Pablo. En el cuarto capítulo de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo comienza a dirigirse a los gentiles y muestra que volver a servir a dioses que por naturaleza no son dioses es volver a ser esclavizado por rudimentos débiles y pobres. Versículos 8 al 9. Al igual que en el judaísmo, las religiones tienen días, meses, tiempo y años que deben guardarse. Versículo 10. La religión esclaviza al hombre en lugar de liberarlo. Para nosotras no existe ningún día especial que debamos guardar. Más bien, cada día podemos disfrutar del Señor y de todo lo que Él ha hecho por nosotras. Nos sumergimos en la palabra e inculcamos dentro de nosotras, haciéndola habitar ricamente en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 16. Pablo predicó el evangelio en medio de muchas luchas, pero ahora parecía que todo su trabajo se estaba perdiendo. Gálatas capítulo 4, versículos 11. Ellos dejaron la gracia para volver a la esclavitud de la ley. Por eso Pablo les dijo que no era él a quien los Gálatas ofendían con esa conducta, sino a la verdad del evangelio. Versículos 12. Él muestra sus credenciales cuando estaba en el judaísmo. Capítulo 1, versículos 14 al 16. La tradición de los fariseos proviene de la tradición de los maestros de la ley. Los rabinos, estos aplicaban la ley según las situaciones que ocurrían entre el pueblo. Es similar al funcionamiento de la jurisprudencia en la Corte Suprema de nuestro país. Todo esto sucede porque rechazaron el hablar vivo de Dios, que venía de los profetas. Quien debe aplicar la ley de Dios en cada situación particular es Dios mismo. En el desierto Dios dio los mandamientos y la ley al pueblo de Israel, pero para darle al pueblo la dirección correcta, Dios usó a Moisés. Ellos marchaban y acampaban conforme a la palabra viva de Dios que venía a Moisés. Números capítulo 9, versículo 23. Cuando el hombre ya no tiene la palabra viva de Dios, crea diferentes tradiciones para guiarse. Cierta vez algunos fariseos y escribas acusaron a los discípulos de Jesús de no respetar las tradiciones de los ancianos, al no lavarse las manos antes de las comidas. La respuesta de Jesús fue: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Ellos usaban las tradiciones para ir contra la ley de Dios. Estas son palabras aclaratorias para ayudarnos a entender cuáles eran las tradiciones de los judíos y cómo Pablo era celoso de ellas cuando vivía en el judaísmo. Pablo dijo a los corintios: por cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Este fue el procedimiento de Pablo para cooperar con el evangelio. Versículo 23. Él se había comportado
como los Gálatas para ganarlos y ahora les pedía que fueran como él, para vivir libres y no en esclavitud. Pablo le predicó el evangelio cuando sufría una grave enfermedad que probablemente debilitaba sus ojos. Le recordó a los Gálatas tanto su enfermedad como el cuidado amoroso que tenían por él. Incluso estuvieron dispuestos a sacarse los ojos para ayudar a Pablo. Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 15. Él pregunta, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Versículos 15 al 16. El apóstol sufrió una gran resistencia y persecución por parte de los judíos porque predicaba la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Él predicaba que el hombre ya no necesita seguir la ley ni circuncidarse, porque Cristo nos liberó de la ley. Si Pablo hubiera querido dejar de sufrir, solo tenía que empezar a adaptar su predicación a lo que defendían los judíos, es decir, estar a favor de la ley y de la circuncisión. Todo se resolvería y no habría más persecución ni sufrimiento. Esta fue la razón del cambio abrupto que experimentó la iglesia en Jerusalén. Comenzaron bien, siguiendo la enseñanza de los apóstoles, con miles de personas convirtiéndose y diversas señales y prodigios sucediendo entre ellos. Pero de repente ya no vemos ningún registro de las señales, milagros, prodigios o las enseñanzas de los apóstoles. Pedro y los apóstoles ya no estaban en Jerusalén. Allí solo quedaron Jacob, el hermano del Señor, y los miles de judíos celosos de la ley. Hechos capítulo 21, versículos del 17 al 20. Los que permanecieron en Jerusalén no fueron perseguidos porque creyeron en Jesús, pero continuaron siendo celosos de la ley. El mismo Pablo dijo que la cruz de Cristo era escándalo para los judíos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Predicar la circuncisión, toda la fe, anula la cruz de Cristo. Es la cruz la que lo cambia todo. Es ella quien nos identifica con la muerte de Cristo. Es por medio de la cruz de Cristo que viene la resurrección y es también por medio de ella que recibimos el Espíritu Santo. Volver a predicar la circuncisión es perder todo eso. Esto es lo que le pasó a la iglesia en Jerusalén. Lo perdieron todo. Pero gracias a Dios, Pablo fue fiel. Continuó luchando por la verdad del Evangelio, aunque se hizo de muchos enemigos, incluidos algunos entre los Gálatas. Este es un gran ejemplo para todos nosotros. Señor Jesús,